Gracias, bienvenido, Sebastián. Gracias, Bénica, gracias por esta invitación. En este momento me están dando el acceso para poder compartir mi pantalla. Quiero agradecer a todas las personas que están hoy día conectadas. Tenemos en este momento 719 personas que están conectadas. Eh, Sabemos que todo este tema de la contingencia que está ocurriendo hoy día por el coronavirus ha sido bastante fuerte, así que quiero agradecer a todas las personas que están haciendo este esfuerzo y conectados desde acá. Hoy día a mí me toca hablar un poco de cómo se estaba llevando y qué es lo que hay hoy día en la implementación de BIM en el Estado. Eh, para eso, lo primero que quiero dar como contexto es que la idea de esta presentación es poder mostrar cuáles son hoy día los grandes elementos que hemos logrado cumplir para el establecimiento de la meta de la implementación y la utilización de BIM ya desde este año, desde el 2020. Lo primero que les quiero comentar es que nosotros hoy día como Plan BIM, esta implementación de BIM dentro del Estado la estamos llevando con una serie de instituciones públicas. Con estas instituciones públicas hemos estado trabajando desde el año 2016 en un trabajo arduo con una serie de las instituciones de Chile, pero hay que entender que esta implementación se está llevando a cabo no desde una manera como consultor. No estamos soportando nosotros la implementación dentro de las instituciones públicas, sino que lo que estamos realizando dentro de ellas es una transferencia metodológica para que sean los equipos, los profesionales que participan y trabajan dentro de estas instituciones públicas los que pueden llevar a cabo y continuar con la transformación digital dentro de sus instituciones. Esto es muy importante porque la gestión del cambio se debe realizar desde el interior de las instituciones y esto tiene que perpetuar dentro de las organizaciones. No puede depender solamente del trabajo que hacemos con cada una de estas instituciones o con cada uno de los profesionales. Esta implementación que hacemos de esta transferencia metodológica tiene una metodología. Esta metodología se basa en estos pasos que se llevan a cabo apuntan a entender desde el inicio cómo es el proceso que realizan estas instituciones públicas durante todo el ciclo de vida del proyecto, en este caso desde la etapa de planificación de un proyecto, la etapa de diseño, la etapa de construcción, hasta la operación del proyecto. Y la idea es poder, en este caso particular, entender este proceso, cuáles son las contingencias, los problemas que hay dentro de este proceso. De esa manera vamos a poder buscar y encontrar ciertas soluciones de BIM que nos van a permitir mitigar estas contingencias. Entonces la idea de esta parte es poder presentarles un poco el mayor detalle de esta parte de cada central, que tiene que ver con las soluciones de BIM, las lecciones aprendidas, la estandarización y la construcción de esta solicitud de información BIM que se incorpora como requerimiento para los proyectos públicos, ya sea en su etapa de diseño, como su etapa de construcción o su etapa de operación. En primer lugar, las soluciones BIM, cuando estamos hablando de ellas, estamos hablando directamente de los usos de BIM. Y aquí quiero reforzar un poco lo que comentaron los expositores anteriores, Esteban, que hablaba de que este cuadro de usos está incorporado hoy día en el estándar BIM para proyectos públicos. Esto determina exactamente cuáles son las maneras en cómo vamos a utilizar BIM dentro de los proyectos. Los usos BIM son los métodos de cómo se va a aplicar BIM que esperamos que tengan un retorno de la inversión que significa implementar. Como hemos visto en las presentaciones de tanto de Nicolás como de César, nos hemos dado cuenta que esto significa una inversión para las empresas, tanto para las organizaciones que requieren BIM como para las empresas que van a utilizar BIM en el desarrollo de los proyectos. Y esto es muy importante porque esta tabla lo que demuestra y lo que busca estandarizar son 25 cosas que podemos hacer con BIM que nos van a permitir enfocar hacia dónde queremos nosotros, cuál es el valor agregado, cuál es el objetivo que queremos lograr con esta implementación. Estos usos de BIM, lo que hacemos en este caso, es, con las instituciones públicas, trabajar y realizar una priorización.
dado que existe esta directa relación entre la cantidad de usos que se solicitan y la cantidad de recursos necesarios que hay para generar los modelos que están asociados a estos usos BIM, tal como hablaba César y como hablaba Nicolás anteriormente. Y aquí tenemos un ejemplo de los usos BIM que priorizamos con el MIMBU. Del listado de los usos BIM que se presentaban, cada uno de ellos tiene una cierta incidencia o impacto en la mitigación de las contingencias que se generan en el proceso. Y lo que hacemos acá es poder priorizar a través de un Pareto simple, poder hacer una priorización de cuáles son los usos BIM que tienen un mayor impacto en esta mitigación de problemas. En este caso, estamos hablando que para el proyecto de MIMBU que se tomó, en este caso que es el DS19, serían los 4 primeros: condiciones existentes, validación normativa, planeación de obra y diseño de especialidades. Eso nos permite enfocarnos en requerir BIM a través de esos usos para cumplir ciertos objetivos, y no, por ejemplo, pedir coordinación 3D o secuencia constructiva que, si bien tienen un valor agregado para la organización, mitigan muy pocas contingencias, muy pocos problemas de ese proceso. Y esto es lo que cambia en cada una de las instituciones públicas con que vamos trabajando. Son los mismos usos BIM, pero la priorización de los usos va cambiando porque los problemas de cada institución pública van variando según la etapa, según los profesionales y según el negocio o cuál es en este caso, el objetivo general que tiene la institución. Luego de hacer esta priorización de usos, nosotros hacemos un estudio de las lecciones aprendidas de los antiguos requerimientos de BIM o requerimientos de BIM anteriores que se han hecho en la institución, y esto nos permite entender cuáles han sido los problemas que se ha tenido en el requerimiento, entender cómo están capacitados tanto el capital humano de la institución, entender cómo está respondiendo los distintos especialistas, los distintos proveedores a estos proyectos, y ver, por supuesto, los problemas legales que puede tener o ciertas problemáticas jurídicas en realizar estos requerimientos y en cómo incorporar esta solicitud de información dentro de los proyectos, de las licitaciones de los proyectos públicos. Hay que entender que muchos de estos proyectos pasan por toma de razón, pasan por Contraloría o pasan por otras instituciones públicas que validan esta información. Luego está la estandarización de parámetros. Aquí cumple un rol fundamental el trabajo que desarrollamos dentro del estándar BIM para proyectos públicos, con la mesa del estándar, con las distintas instituciones públicas y con la mesa multisectorial. Y esta estandarización de parámetros lo que apunta es poder seleccionar un conjunto mínimo de información que necesitamos desarrollar a través de una serie de parámetros que se pueden incorporar dentro de los modelos BIM. Y para eso definimos que una planilla, ¿no es cierto?, que es la matriz de información de entidades, que definió 303 parámetros, de los cuales 900, en este caso 97 parámetros son los mínimos que impactan en los estados de avance de información. Y esto se ve estandarizado, ¿no es cierto?, dentro del estándar BIM para proyectos públicos, en las fichas de los usos BIM. O sea, cada uno de los usos BIM que vimos anteriormente tiene una ficha dentro del estándar que indica cuál es el nombre del uso, cuáles son los recursos que se necesitan, tal como comentaba Nicolás y César, ¿no es cierto? Se necesitan ciertos recursos para poder aplicar estas tecnologías y estos hardware, software y también otra serie de elementos para realizar estos usos. ¿Cuáles son las capacidades que se necesitan en los equipos, en el capital humano? Recuerden que el hardware y el software no se van a utilizar solos, no van a funcionar de manera autómata, sino que necesitan personas detrás, y esas personas necesitan ciertas capacidades y, por supuesto, cierta experiencia. Y con la experiencia estamos hablando no solamente de experiencia BIM, sino que estamos hablando de experiencia de obra, experiencia de diseño de proyectos, experiencia en la operación y mantenimiento de edificaciones e infraestructura, y eso ahí incluye a profesionales que hoy día no tienen competencias BIM, pero sí entienden de cómo funciona la obra. Y finalmente, esta ficha presenta la estandarización de los parámetros a través de los tipos de información que indica cuáles son los parámetros que se necesitan para poder cumplir un uso BIM. Y esto lo hace, de cierta manera, determina y le permite tanto a los equipos de las instituciones públicas
del Estado, como también a los privados, entender qué información es la que debiesen incorporar para lograr los objetivos que tiene cada uso BIM. Luego está la fase de la construcción de la solicitud de información que hacemos nosotros, y esta solicitud de información también está determinada hoy día ya dentro del estándar BIM para proyectos públicos. Y la solicitud de información no es nada más que el documento que define por qué y para qué se va a utilizar BIM dentro de un proyecto, y en este caso es el solicitante quien determina cuáles son esos elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe cumplir como mínimo? Primero, este documento tiene que determinar cuál es el objetivo de la utilización de BIM dentro de la etapa o dentro de la licitación que se está realizando. En este caso, diseño, construcción o operación. Y también cuáles son los entregables, todos los documentos e información necesaria que se va a realizar de la obtención para la generación de los modelos BIM, así como toda la resultante de las herramientas. Nicolás, César y Esteban comentaban algunos ejemplos de ello. Todavía hay planos 2D que van a seguir saliendo, aún hay documentos PDF, hay distintos elementos que vamos a necesitar, nubes de puntos, distintos documentos complementarios que van a servir como input para desarrollar estos modelos, o van a ser salidas, ¿no es cierto?, output de estos modelos como información. Y esto nos va a permitir claramente tener un objetivo claro de por qué se va a utilizar BIM y ciertos objetivos específicos que nos van a permitir generar metas que van a ser ligadas a tareas medibles para poder tener indicadores de cómo es el comportamiento y cómo se está llevando a cabo la administración de estos proyectos a través de BIM. Esto es muy importante y es clave entenderlo porque BIM no puede ser solamente un requerimiento sin medición. BIM tiene que medirse dentro de tanto de las instituciones públicas como por parte de las empresas privadas en cada uno de los proyectos para entender cuál es el impacto. Cada vez que nosotros incorporamos un uso BIM dentro de una solicitud de información o dentro de un proyecto, esto va a tener una incidencia y tenemos que medir cuál fue el comportamiento y si logramos o no cumplir con los objetivos que se esperaban, porque si no se cumplieron con los objetivos de un uso BIM X, estimación de costos, levantamiento de condiciones existentes, el que sea, tenemos que evaluar si es que vale la pena o no seguir requiriéndolo en el siguiente proyecto porque no está generando el retorno de la inversión o el valor agregado que esperábamos. Y aquí es donde se influye, ¿no es cierto?, que esta solicitud de información indica claramente cuáles son los usos BIM, y por supuesto de manera acotada, nunca va a requerir los 25 usos de BIM. Además, se definen los entregables, que son todos los documentos e información que, tal como comentábamos, en este caso un plan de ejecución BIM, los modelos BIM que se necesitan para esto, y todos los documentos relacionados a esta serie. Además, la solicitud de información BIM indica y señala cuál va a ser la estrategia de colaboración que se necesita para este punto. Esto es muy importante para este elemento. Necesitamos entender que para el correcto desarrollo de los proyectos es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de información como para el intercambio de la información. Eso es muy importante. Y aquí estamos hablando de temas que también señalaron los expositores anteriores, el entorno de datos compartidos, el Common Data Environment, ¿no es cierto?, que es clave para lograr esta estrategia de colaboración, y por supuesto la consolidación de los modelos, si es que se va a llevar de manera federada o integrada. Habían alguna serie de preguntas que se estaban haciendo por el chat que apuntaban a de qué manera integro, ¿no es cierto?, todas las especialidades en un solo modelo. Bueno, hay distintas estrategias de consolidación, ya sea de manera federada, o sea que tomo las distintas piezas y llamo a ese modelo para entenderlo desde un especialista, o de manera integrada, que todos trabajamos de una manera dentro de un proyecto. Además está la organización de los modelos que debe ser indicada en la solicitud de información, que esto es para lograr el correcto flujo de la información. Dentro de un proyecto es necesario que la información esté estructurada, sin ambigüedades, sobre todo en los modelos BIM, y también, muy importante, en la información. Y para eso necesitamos entender cómo se van a estructurar estos modelos, ya sea las unidades de medida que se van a utilizar, las coordenadas, temas tan simples como el punto de inserción de los modelos, como también las nomenclaturas, codificaciones, y por supuesto un sistema de clasificación que nos va a permitir administrar estas distintas entidades, objetos virtuales,
dentro de los modelos desde la etapa de diseño, construcción y por supuesto en la etapa de operación. Ahora nosotros tenemos hoy día la meta, esta meta BIM al 2020, en la cual hemos estado realizando y ya se encuentran ciertas tipologías de proyecto con esta solicitud de información que ya están disponibles. Para eso tenemos, en este caso, 10 tipologías de proyectos que ya cuentan con este documento, por lo tanto este año van a iniciar el requerimiento de BIM con estas tipologías, dependiendo de cada una de las instituciones públicas. Y aquí tenemos tipologías de proyecto como hospitales concesionados, centros de salud, puentes, aeropuertos, edificios institucionales, centros educacionales, edificios patrimoniales, tribunales, viviendas, en este caso del decreto DS-19, y espacios públicos. Estas 10 tipologías de proyectos ya cuentan con su solicitud de información BIM, ya cuentan con el trabajo que hemos realizado de toda la secuencia y toda la metodología que vimos anteriormente, que les acabo de presentar. Por lo tanto, son proyectos que este año ya iniciarán con este requerimiento, por lo tanto, ya estamos en la meta, estamos en este requerimiento, y Chile inicia el requerimiento de BIM dentro de sus proyectos públicos de una manera estandarizada, organizada, y eliminando y disminuyendo las ambigüedades en el requerimiento. Para ser más concretos aún, existen proyectos con solicitud de información BIM ya en licitaciones públicas, como lo son Hospital Concesionado de la Red Maule y Aeropuerto de Punta Arenas, ya cuentan con esta solicitud de información en esos proyectos. Y próximamente saldrán licitaciones públicas de puentes, centros de salud y viviendas del DS-19, eso esperamos dentro de este año y el 2021, así como una serie de otras tipologías y proyectos que están apareciendo. Nosotros como Plan BIM, para poder llevar a cabo este cumplimiento y poder iniciar este requerimiento de BIM desde los proyectos públicos, desde este año, desde el 2020, ahora en adelante, hemos generado una serie de material de apoyo que se encuentra disponible, que le permite tanto a las instituciones públicas como al sector privado, que son los proveedores de esta información, los proveedores de estos servicios, a llevar a cabo este cumplimiento y a mejorar, por supuesto, los flujos de información dentro de las especialidades y dentro de cada una de las etapas de un proyecto, ya sea diseño, construcción y operación, en este caso también reforzando mucho el tema de hoy día, que es construcción. Uno de ellos apunta a el estándar BIM para proyectos públicos. El estándar BIM para proyectos públicos está disponible desde el año pasado, desde junio del 2019, y este documento ya cuenta con más de 12.000 descargas desde nuestra página web. Por lo tanto es un documento que ha tenido un impacto dentro del sector de la construcción, se ha utilizado y hemos tenido una serie de consultas y preguntas que nos han llegado de distintas partes de Chile, como también de otras partes de Latinoamérica, preguntándonos específicamente de ciertos temas para construcción. Este es un estándar que determina cómo puede ser y cómo debe ser el flujo de información dentro de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, incluye e incorpora edificación e infraestructura, e incluye también la etapa de construcción y operación. Este no es un estándar solamente para el intercambio de información en la etapa de diseño, sino que incorpora también los requerimientos mínimos de intercambio de información para la etapa de construcción y para la etapa de operación. Así también hemos puesto a disposición desde el año pasado plantillas para los planes de ejecución BIM, tanto para el plan de ejecución BIM de oferta como para el definitivo. Estos documentos han tenido más de 3.700 descargas, por lo tanto, también es un material que se está utilizando dentro de los proyectos y, tal como comentaba Nicolás y César, este es un documento que es un documento vivo, no es un documento estático, es un documento que se va desarrollando para cada una de las etapas de diseño, etapa de construcción y también para la etapa de operación, y es muy importante porque es un documento que está en constante actualización. No es un documento que se firma en piedra o con sangre, ¿no es cierto? Es un documento que va variando porque los proyectos van ocurriendo cambios, por ejemplo, un cambio de licencia de software o un cambio de algún profesional responsable, todo eso va quedando registrado dentro de estos elementos. Además, desarrollamos la matriz de información de entidades. Este es un documento que
ha tenido más de 2.300 descargas y que determina una ficha para cada entidad de los modelos BIM que indica cuáles son los parámetros. Este es un desarrollo enfocado hacia el gestor BIM, ¿no es cierto? Y hacia los coordinadores BIM, que determina exactamente cuáles son los parámetros que se podrían ocupar dentro de cada una de las entidades en los modelos BIM, y tiene una guía de cómo se incorporan estos parámetros dentro de cada uno de los elementos. Esto le ha permitido en este caso a los proveedores y también a las instituciones públicas entender qué información se puede colocar dentro de cada objeto, cada entidad, porque cada entidad puede recibir distinta información dependiendo de su labor dentro de un modelo BIM. También hemos desarrollado una ficha que se llama la ficha de entidades IFC para puentes, que explica principalmente una gran duda que existía dentro del rubro, que era para la parte de infraestructura, cuáles eran las entidades IFC que se tenían que utilizar para cada uno de los elementos dentro de un puente. Esta ficha determina claramente cuál es la que hay que utilizar, de qué manera se utiliza. Esto es muy importante porque este es un documento que ha tenido también un alto impacto. Hemos tenido 454 descargas. Este es un documento muy técnico, por lo tanto, de verdad, estamos muy contentos de la cantidad de descargas que ha tenido. Y lo más importante que tiene esto es que este es un documento de una serie de documentos que vamos a estar sacando, que próximamente vamos a publicar la ficha de entidades IFC para equipamiento hospitalario y una serie de guías también que vamos a estar armando para entender cuáles son las entidades IFC para cada uno de los modelos que está dentro del estándar BIM. Además, hemos disponibilizado una serie de tutoriales que explican en mayor detalle el estándar BIM para proyectos públicos en nuestro canal de YouTube. Esto ya ha tenido, en este caso son 8 tutoriales que tenemos disponibles en nuestro canal y que ha tenido más de 4.700 visualizaciones dentro de este canal. Esto también es muy importante. Nosotros, tal como comentaba Carolina Soto hace un momento atrás, estamos trabajando fuertemente para disponibilizar un e-learning. Este e-learning es una plataforma que es una plataforma completamente gratuita, que va a tener un curso de implementación, en este caso un curso básico de BIM, que le va a permitir a los profesionales acceder a entender cuáles son los fundamentos principales de la metodología BIM. Este es un trabajo que se está desarrollando en conjunto con el Banco Interamericano del Desarrollo y es parte de estas mismas secuencias de tutoriales que estamos realizando y que ya están disponibles hoy día en nuestro canal de YouTube. Además, creamos la matriz de información, la matriz de implementación BIM. Esta matriz, Mi BIM, le permite a las organizaciones, ya sean públicas o privadas, a entender cuáles son los pasos que tienen que llevar a cabo para realizar una implementación de BIM que obtenga resultados dentro de la organización, y además permite medir cuál es el nivel de madurez que tiene esta organización con respecto a esa implementación. Esta plataforma se lanzó en octubre del año pasado, en octubre del 2019, y al día de hoy ya tiene 926 personas inscritas, de las cuales esas 926 representan a 222 instituciones, ya sean públicas o privadas, que están dentro, que se evaluaron y que utilizaron la plataforma para hacer su evaluación de implementación de BIM. De ellas, de esas 222, hay 176 empresas privadas de Chile y Latinoamérica. Latinoamérica y también gente de España, de Hispanoamérica. Hay 28 instituciones públicas que se han medido dentro de esta matriz. Además, hemos tenido 18 instituciones académicas que se han evaluado y también han participado 9 estudiantes, en este caso como personas individuales, dentro de este proyecto. Lo mejor de esto es que los resultados que hemos obtenido dentro de la plataforma los datos que tenemos hoy día es que el promedio de nivel de madurez que tenemos dentro de la plataforma, con todas las respuestas que han otorgado estas personas, dan que el promedio de nivel que tenemos hoy día en Chile está dando un nivel 1, por lo tanto se entiende que estamos partiendo con esta implementación y que las empresas están haciendo una utilización de la plataforma de manera consciente, no se están mintiendo a sí mismos, ¿no es cierto?, entendiendo de que responden conscientemente cuáles son
los déficits que tienen hoy día dentro de la implementación, y es por eso que hoy día los invitamos a que entren a nuestra página web, planbim.cl/mibim, y que los invitamos a que respondan y se incorporen a esta evaluación de a esta matriz de implementación BIM, que les va a permitir evaluar de qué manera están hoy día ustedes abordando la implementación de BIM, les va a entregar las guías, ciertas recomendaciones de cuáles son los elementos que tienen que mejorar dentro de su implementación. Y esto es muy importante para las empresas ligadas al sector de la construcción, en este caso para la etapa de construcción, que hoy día son las empresas que se están viendo muy atacadas por esta contingencia, por la contingencia que estamos viendo hoy día por el coronavirus y próximas, por supuesto también lo que ocurrió en octubre, acá en Chile, del estallido social. Y esto les va a permitir, BIM les va a permitir poder acceder a gestionar de mejor manera sus obras, gestionar de mejor manera toda la información para principalmente tomar para tomar mejores decisiones con respecto a cada uno de los hitos que tienen que cumplir dentro de la obra. Les agradezco desde ya la invitación y esta charla de seminario que estamos realizando hoy día, esta charla magistral, a la gente de Punto Lab, a tanto a Esteban como Bénica, a todo el esfuerzo que han realizado, también a los expositores anteriores, y les agradecemos desde ya, nos pueden seguir dentro de todas nuestras redes sociales como Plan BIM. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, que son alrededor más de 600 personas. Muchas gracias.